Saludos, ingeniero. Este es nuestra presentación del proyecto número 2 de la clase de manejo e implementación de archivos. Al iniciar nuestro programa por primera vez, tenemos que seleccionar alguna carpeta de música, la cual podemos escoger de cualquier parte de nuestra computadora. Yo voy a escoger esta que ya tiene un montón de canciones y la voy a agregar. Y este es nuestro form principal, que tiene un panel para buscar por artista, título, año. También tiene un botón de agregar otra carpeta. Tiene la lista donde están todas las canciones y otro panel para ver y modificar toda la información de estas. Al escoger una canción podemos ver que la información aparece, y al apachar el botón de modificar podemos habilitar los campos de texto para poder cambiarlo. Y podemos ver con el reproductor Windows Media Player que contiene la misma información como con esta canción de Train, que podemos ver que el título es el mismo, Drive By, el artista Train es el mismo, el álbum Europa FM 2012 es el mismo y el año también es el mismo, y así con todas las canciones. Podemos eliminar alguna canción, por ejemplo la primera, la confirmamos y tenemos un problema con actualizar la lista visualmente, pero esta vuelve a aparecer pero sin la canción eliminada. Aquí la canción que eliminamos es Drive By, y pues ya cuando la vuelve a poner pues ya no está Drive By, ¿verdad? Y también podemos cambiar el nombre de alguna canción. Podemos poner, por ejemplo, prueba. Bueno, sí. Y vamos a confirmar. Y el nombre de esa canción cambia. También podemos agregarle una letra. Nos aparece esta pestaña para agregar una canción. Solo quitamos lo que dice que esta no tiene una letra y ponemos letra y confirmar. Y ahora siempre que elijamos esta canción vamos a poder ver la letra. Y así es como funciona nuestro programa. Bueno, así que a mí me va a tocar explicarle a nivel código cuáles fueron las modificaciones que hicimos para esta fase 2, qué necesitamos añadir para poder lograr lo que nos pide. Y para comenzar, el cambio tal vez más grande que tuvimos que hacer fue modificar los atributos que tiene canción. Tuvimos que agregar dos nuevos atributos que nos iban a ser útiles para después. El primer atributo que agregamos es agregar un ID, que decidimos que fuera de byte, ya que consideramos que ya que la aplicación no iba a ser muy grande, que 255 canciones era suficientes canciones para almacenar. Y la idea lo que nos va a servir es que para que cada canción tenga un número único y sea más fácil diferenciar unas de otras, ya que si hubiéramos hecho la diferenciación por título de la canción, a la hora de modificar el título se podía modificar. Entonces, si queremos buscar un título que fue modificado, no vamos a saber cuál fue. Y la ID no permite, el usuario no puede modificar la ID y esta es autoincrementable. Otro campo que agregamos fue un string letra. Este campo va a actuar como un puntero donde va a apuntar a la dirección de un archivo de texto que va a contener la letra de cada canción. Esto lo decimos hacer así ya que las letras de las canciones son archivos de texto muy grandes, ya que casi siempre son saltadas por párrafos. Y esos párrafos llegan a ser muy extendidos, y si guardábamos la información en el mismo archivo donde guardábamos los registros de las canciones, eso iba a ocupar mucho espacio innecesario. Entonces, al guardarlas de forma separada y tener una forma de apuntar hacia ese archivo, se nos hizo más sencillo trabajar así. Entonces, estos son los cambios más importantes que hicimos en canción. De ahí tenemos esta clase archivo, que es la que interactúa con el archivo, que es la que lee la información que tiene y nos permite escribir en el archivo. Y aquí el cambio más grande que hicimos fue que agregamos un índice. Este índice es un array list del elemento slot, el cual lo que tiene es un ID
y un short. La ID también es de tipo bytes, ya que esta va a contener la ID de las canciones, y la posición es un tipo short. La posición lo que va a tener es dónde se encuentra cada canción en el archivo. Esto nos va a servir para poder acceder a esa canción de forma más rápida y saber si queremos modificar la canción, de qué punto en adelante tenemos que modificar el archivo. Así los datos que están atrás no tenemos por qué tocarlos. Entonces así podemos comenzar a explicar el algoritmo, que este método de escribir lo teníamos en la fase 1 y la verdad no lo cambiamos mucho, más que todo que poder agregar los atributos que teníamos antes, que era como el ID y la letra. Entonces simplemente los tomamos en cuenta en el tamaño del registro, y de ahí el método no cambió mucho. Y no me toca mucho. Este punteo lo único que hace es que cuando termina de escribir los registros, actualiza el punteo donde está la última canción. Este método solo se divide en dos, que es si el archivo existe, quiere decir que ya tiene algunos registros. Entonces hay que mover el punteo a donde está el último registro. Si el archivo no existe, podemos comenzar a escribir desde el principio del archivo sin ningún problema. Ahí tenemos este método que es leer todas, que simplemente es un método que nos ayuda a tener un array list de canciones, que son todas las canciones que se encuentran en el archivo. Este método también lo teníamos en la primera fase, solo que aquí tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones, ya que ahora tenemos que tener en cuenta el tamaño del índice, y también aquí tenemos un tamaño -5. Esto es que para este archivo tuvimos que reservar 5 bytes. Estos 5 bytes los usamos para tener información. El primer byte va a guardar el índice, el ID, perdón, el número que va al ID, ya que este es incrementable y guarda el número que la siguiente canción que ingrese va a tener. Entonces guarda 2 bytes que son short, que es el tamaño del índice. Esto nos sirve que a la hora de leer el índice nos va a saber el tamaño, podemos saber cuántos elementos tiene. Y por último tenemos la posición, que nos dice dónde se encuentra el índice en todo el archivo. Entonces ya esos datos los restamos al tamaño total del archivo, así sabemos qué son los registros, menos los 5 bytes del principio. Nos queda únicamente todos los registros de canciones, los cuales vamos a leer en este loop. Va a leer todo un registro, por cada registro que lea va a crear una nueva canción, y con la canción agregada la va a añadir a la lista, que posteriormente va a ser enviada, y aquí la retorna. Pues tenemos este método guardar índice, que lo que hace, ya que el programa fue ejecutado y todo y se quiere cerrar, lo que vamos a hacer es ir a donde está el final del archivo, que solo guarda punteo, y va a escribir por cada elemento que tenga el índice, va a escribir un ID y una posición, y va a actualizar los cinco bytes del principio con las últimas posiciones, que sería actualiza el tamaño del índice actual, le da la posición, que es la posición donde comenzó a escribirlo, y guarda el ID en qué número iba. Aquí, esta parte de aquí es importante, no tanto para esto, sino que más cuando modificamos o cuando eliminamos. Cuando modificamos puede pasar esto de que los datos se reduzcan de tamaño. Entonces, digamos que lo sobreescribimos y agregamos el índice, pero después del índice aún se encuentran bytes que estaban de registros anteriores, que al sobreescribirlos quedaban sobrando el último. Entonces, esos bytes hay que eliminarlos. Entonces, pues hacemos esta comparación, que si el tamaño del archivo es menor que la longitud del archivo nos presenta, quiere decir que tenemos archivos bytes de más que hay que eliminar. Y este método setLength nos ayuda a eso, a recortar el archivo al tamaño que necesita, que es donde hay información importante. Aquí tenemos donde hay el índice, simplemente es cada vez que se vuelva a cargar el programa, lo primero que lee es el índice. Entonces hace lo mismo, lee los primeros 5 bytes, que son los que nos dan la información del ID, la actualiza en esta clase, lee el tamaño del archivo, que es el que usamos para hacer el loop, para saber cuántos elementos tenemos que leer, la posición, que es a donde mueve el SIG, para comenzar a leer únicamente el índice. Pues entramos a esta función, que es modificar, la cual recibe la canción que va a modificar. Con esa canción lo que hacemos es buscar mediante el ID de la canción en qué posición se encuentra, y a este slot auxiliar lo usamos para eso, para poder guardar en qué posición se encuentra. Ya sabiendo en qué posición se encuentra la canción, ahora tenemos que saber las canciones que siguen, ya que si solo las escribimos, puede que escribamos un registro que está siguiente a este. Entonces hay que guardar la canción que se va a modificar y las canciones que la siguen. Para eso usamos este loop. Ya teniendo una lista de las canciones que siguen a la canción modificada,
A este método que se llama reestructurar le pasamos la posición donde tiene que comenzar a escribir y las canciones que tiene que escribir. Pues esto ya viene aquí, actualizamos el check a donde está la posición que tenemos que escribir y mediante las canciones que están en la lista que le pasamos, va a volver a escribir todas las canciones y las va a sobreescribir. Después de sobreescribirlas, actualiza el punteo diciendo que aquí se terminan los registros, cierra el archivo y guarda el índice, que fue el método que mostramos anteriormente, haciendo las validaciones de que se tiene que eliminar bits o no. Y el método de eliminar funciona muy parecido. Aquí lo que hacemos es parecido, buscamos mediante una canción, la canción que se quiere eliminar, buscamos en qué posición se encuentra y qué índice de canciones, porque este índice posteriormente vamos a tener que eliminarlo del índice, ya que este elemento va a ser eliminado totalmente del archivo. Entonces, ya sabiendo qué canción se va a eliminar, tenemos que saber qué canciones le siguen a esa canción. Por eso usamos este método, que es la canción que va a eliminar, se busca las canciones que siguen, ya que esas canciones se van a tener que correr una posición atrás. Y es parecido al modificar, perdón. Entonces ya actualizamos el punteo, donde va a tener que comenzar a escribir la canción que se eliminó. Del índice removemos la canción eliminada, cerramos el archivo y volvemos a actualizar el índice. Y ya esas serían todas las modificaciones que hicimos, y ese es nuestro algoritmo, tanto para modificar como para eliminar. Y cambios grandes no vamos a hacer, más que solo estéticamente. El principal en la forma en el apartado de información de la canción, es donde tienen las opciones de modificar, que habilita estos botones, donde puede confirmar la modificación de alguno de los campos, ver en la letra puede modificar o eliminar algún registro. El buscar también es mediante el índice, entonces buscamos ya sea por año o por título o por artista. Las canciones que tengan similitudes las mostramos en un índice aparte. Entonces eso sería todo por nuestro proyecto. Gracias, Inge.